Episodio número 3481. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando y este lunes 6 de julio, necedad para los que perecen. Avanzando en el marco de esta lección número 2, el mensaje de la cruz. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y durante esta semana hemos visto apenas una primera parte de esta lección número 2, el mensaje de la cruz. Vimos el sábado domingo el Evangelio de la cruz y para hoy lunes nos disponemos a estudiar necedad para los que perecen. También escuchamos el primero de los 4 comentarios pastorales del Dr. Luis Gregorio. Hoy no hay comentario, mañana continuamos con el siguiente y de esa manera durante esta semana vamos a seguir siendo edificados en la santa palabra de Dios. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para captar el mensaje y ponerlo en práctica, y que esto sea de bendición para cada persona a las cuales podamos interactuar. Que tú sigas bendiciendo especialmente a cada oyente y que sigas expandiendo nuestro territorio para que este ministerio pueda llegar a los confines de la tierra. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Necedad para los que perecen. Al contrastar la necedad humana con la sabiduría divina, Pablo afirma que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Esta es la primera de 6 referencias a la necedad o lo necio en Primera de Corintios, capítulo 1, los versículos 18 al 31. A continuación se nos invita a leer Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20, 21, 23, 25 y 27 para responder a la pregunta: ¿cómo nos ayudan estas referencias a la necedad a comprender lo que Pablo quiso decir cuando afirmó que el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios y lo hacemos primero en Primera de Corintios capítulo 1 versículos 20 y 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No han enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios
salvar a los creyentes para la locura de la predicación. Primera de Corintios, capítulo 1, los versículos 20 y 21. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Ahora veamos Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Ahora veamos Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo nos ayudan estas referencias a la necedad a comprender lo que Pablo quiso decir cuando afirmó que el mensaje de la cruz es necedad para quienes se pierden? Estas referencias muestran que el mundo considera la cruz una necedad porque no entiende el plan de Dios. Sin embargo, lo que parece débil o insensato para los seres humanos es en realidad la sabiduría y el poder de Dios para salvar. Esa es nuestra respuesta. La palabra griega referida a la necedad en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 es moria, la cual aparece solo 5 veces en el Nuevo Testamento, todas ellas en Primera de Corintios. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, versículo 21, 23, capítulo 2 versículo 14 y capítulo 3 versículo 19. Ahí están las 5 veces que aparece esta palabra moria. Esta y otras palabras de la misma familia aparecen numerosas veces en el Nuevo Testamento, la mitad de ellas en las epístolas paulinas, sobre todo en Primera de Corintios. La necedad de la que habla Pablo en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 y 23 no está tan relacionada con las limitaciones intelectuales como con el comportamiento y el pensamiento inmorales, con la falta de discernimiento e incluso con la rebelión contra Dios. Esto explica por qué Pablo habló tanto de este tema en Primera de Corintios. Pensemos en la situación de Pablo en esta ciudad. Llegó a un lugar que se enorgullecía de su supuesto conocimiento, sabiduría y sofisticación cultural. En ese contexto, habló de un judío galileo, Jesús de Nazaret, quien había resucitado tras ser crucificado por los romanos. Todo ello para hacer expiación por los pecados del mundo. ¿Estaba este hombre hablando en serio? ¿A quién quería engañar? Tampoco se trataba de un nuevo concepto filosófico profundo que pudiera ser analizado con herramientas racionales. Parecía, pues, una locura, un disparate, algo que ningún corintio inteligente y culto podía tomar en serio. Además, por muy absurdo que pareciera a los paganos, el mensaje de Pablo acerca de la cruz era algo mucho peor para numerosos judíos. ¿Qué judío esperaba que un Mesías fuera ejecutado por Roma? Se suponía que el Mesías debía derrocar a los romanos, no ser crucificado por ellos. Por lo tanto, Pablo enfrentó desde el principio muchos obstáculos en Corinto. Sin embargo, a pesar de ello, el evangelio fue aceptado allí por algunos judíos y gentiles.
¿Cuál es el mensaje aquí? Sea cual fuere la posición a la que nos enfrentemos, Dios tiene personas dispuestas a aceptar la verdad. Debemos, pues, estar preparados para ser utilizados por Él para llegar a estas personas donde quiera que estén, incluso en lugares tan malos o incluso peores que Corinto. Todo esto nos ayuda a entender que necesitamos situarnos y ponernos en el lugar de ellos, porque no era fácil el mensaje que Pablo predicaba. Originalmente era descabellado pensar que alguien que había muerto de las peores muertes que pueden existir en la cruz era finalmente un salvador. La gente no entendía eso cuando originalmente Pablo lo compartió. Pero qué interesante que aunque fue necedad para los que perecen, para otros, en este caso, los que aceptaron el mensaje, fue poder de Dios. También es interesante resaltar donde dice que sea cual fuese la oposición a la que nos enfrentamos, Dios tiene personas dispuestas a aceptar la verdad. Es importante saber esto porque muchas veces tú y yo estamos en lugares donde vemos que el evangelio es difícil de llevar. No podemos tocar puertas, no podemos hablarles a otros del amor de Cristo porque quizá la otra persona se ofende o se moleste. Y muchas veces vemos esa dificultad como un obstáculo. Y eso muchas veces, así como Pablo, dijimos la semana pasada, nos impulsa o nos motiva a tirar la toalla y dejar todo. Pero qué bueno es saber que donde quiera que estemos, sin importar las dificultades que pasemos, Dios tiene personas dispuestas a escuchar su mensaje. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que aunque el mundo desprecie la cruz, para los creyentes es la mejor demostración de la sabiduría, el poder y el amor de nuestro Dios. Esto y más aprendimos en el día de hoy. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias infinitas te damos por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos das instrucciones que sin importar por las dificultades que estemos pasando para hablar de ti, para hablar de la cruz y de tu amor, hay personas que están dispuestas a ser transformadas por tu palabra. Por eso te pedimos en esta hora que pongas esas personas a nuestro alcance, que podamos identificarlas y que tu Santo Espíritu pueda ir tocando sus corazones, su mente y que ellos puedan aceptar tu verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana, martes 7 de julio, poder para quienes están siendo salvados. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 2, el mensaje de la cruz. Con nuestro texto para memorizar, que encontramos en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242.
También se pueden comunicar con su servidor vía WhatsApp al +1 484 599-2831. Repetimos, +1 484 599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.